Amén. Si Dios bendiga a la iglesia en esta mañana y Dios bendiga a aquellos que están conectados con nosotros para gozarse de las experiencias que el Señor nos ha de dar en esta noche, en esta mañana. Gloria a Dios. Y vamos a proceder, ¿verdad?, al estudio bíblico. Continuamos con el estudio que llevábamos la semana pasada. Y seguimos hablando de los dones del Espíritu. Y nos hemos ubicado en el libro de Primera de Corintios, pero como estamos estudiando de los dones, tenemos que hacer referencia a Romanos 12, que también habla de los dones. Y estamos estacionados por el momento en Romanos 12, del verso 3 al 9, donde Pablo le habla a los romanos acerca de los dones espirituales y cómo se deben llevar a cabo. Y nos habíamos quedado hablando del don de profecía, que es uno de los dones que primero Pablo habla en esta porción de la palabra, Romanos 12, del 3 al 9. Gloria a Dios. Y quiero hacer pues lectura para refrescar, ¿verdad?, lo que Pablo estaba escribiendo en Romanos 12. Le decía Pablo a los romanos: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y sabemos, y hablamos la semana pasada, que esta medida de fe tiene mucho que ver con el don que Dios le ha asignado a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hablamos que los dones son funciones que ayudan a la iglesia. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Habíamos hablado también en la introducción que el don que me he dado a mí no es para mí, el don que me he dado a mí es para mi hermano y es para edificación de mi hermano. O sea que yo, siendo parte del cuerpo de Cristo, mi funcionamiento tiene que bendecir a los otros miembros del cuerpo. Así que mi función no es para mí, sino que es para ustedes. Yo les había dicho en la introducción a los dones, ¿verdad?, que ese don que Dios le ha dado a usted, no se lo guarde, ¿sabe? Cuando Dios lo mueva a ministrarme, ministreme, que yo quiero esa bendición. Así que seguimos leyendo. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y Pablo menciona amor, y lo habíamos mencionado, ¿verdad?, que es un elemento esencial para la función de los dones. Si no hay amor, el don no se va a manifestar y no va a tener el fruto que Dios quiere. Así que el amor es importante. Pero nos habíamos quedado en el don de profecía. Y les dije la semana pasada que si yo entraba en esta parte del don de profecía, pues no terminamos la clase la semana pasada, pero vamos a continuar hoy. Pablo en 1 Corintios 14:3 les dice a los corintios: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Quiere decir que estos tres elementos, estas tres funciones de lo que es la profecía, se cumplen dentro de este don, que muchos en teología lo llaman una profecía general, porque todos podemos profetizar en este aspecto. Todos podemos edificar con nuestras palabras, exhortar y consolar. Así que dentro de lo que es profecía general, se cumple lo que son estos tres elementos. Pero cuando hablamos de edificación, la palabra griega para edificación es oikodome, y significa el acto de construir. Dome es construir y oiko es casa. Quiere decir que Pablo usa esta ilustración cuando habla de edificación como si usted estuviera construyendo una casa. Y eso realmente es lo que hace la iglesia cuando es utilizada por Dios para edificar la vida de nuestros hermanos. Usted está construyendo algo. Gloria a Dios. Esto lo incluye, ¿verdad?, dentro del don de profecía. Implica edificar nuestras vidas. Mire,
Cuando yo digo implica que edificar nuestra vida, yo siempre le he dicho a la iglesia, los diferentes estudios que hacemos, y es mi costumbre hacerlo así. Yo mido las acciones de una manifestación de acuerdo al fruto que da la manifestación. Se mide, ¿verdad? Las acciones de una manifestación del Espíritu, o supuestamente del Espíritu, de acuerdo al fruto que da. Y de acuerdo a si este fruto, esta manifestación, edifica a la iglesia. Si esa manifestación no edificó, yo tengo mis dudas. ¿Sabe, iglesia? Yo tengo mis dudas. Porque Dios, cuando obra para edificación de la iglesia. Lleva fruto para bien de la iglesia y crecimiento espiritual. Así que yo mantengo esa forma de pensar. Sí, mi hermana. Aunque sea de exhortación, lleva la consolación con ella. Me explico, si Dios te habla de que van a venir pruebas, de que te prepares, porque viene una situación a tu vida que te va a tambalear de la misma manera, no te crea incertidumbre, sino que te da esa fortaleza para tú estar preparado para ese evento que se te anunció. Ninguna profecía causa desolación, ni te causa incertidumbre, ni te causa depresión, porque entonces no viene de parte de Dios. Y también yo examino, ¿verdad? Muchas veces hay personas que manifiestan dones, pero su vida es una vida de desorden y que no van acorde a los frutos del Espíritu. Por lo tanto, pues para mí, esto que pasó, pues yo no le doy validez. Fíjense que es importante que la iglesia estemos claros en eso. Amén, iglesia. Por eso es que se traen los estudios, por eso es que ustedes, el Señor les da, ¿verdad?, ese pensar de abundar en lo que es el estudio bíblico y traer sus experiencias personales y la forma de pensar de ustedes, porque de esto se trata. Cuando estudiamos la Biblia aplicada a nuestra vida, aplicada al funcionamiento de la iglesia. Así que esto es importante que lo vayamos, ¿verdad?, pensando. Todo don manifestado a través del Espíritu Santo tiene que tener fruto y tiene que edificar. Si no es así, yo tengo mis dudas. Cuando se profetiza, se produce una impartición espiritual. Oye bien, en la vida de la persona que recibe la profecía, para edificar se necesitan materiales, ¿verdad? Para hacer una casa se necesitan materiales. Así que a través de esta función del don de profecía, estamos dando esos materiales para que la vida de las personas sean edificadas en la palabra y en Cristo Jesús. En iglesia. Esto en cuanto a la edificación. Vamos a hablar de la exhortación. Cuando Pablo escribe acerca de exhortación, se usa la palabra paraclesis. Esta palabra está compuesta por para, que significa al lado de, junto a, cerca de, y por la palabra clesis, que significa llamamiento, llamada, invitación. Entonces, si lo traducimos de esa forma, exhortación se refiere a ser llamado a estar al lado de otro. Para usted exhortar, usted tiene que estar en todos los sentidos, espiritualmente, físicamente, mental y emocionalmente, al lado de esa persona, para que su exhortación sea efectiva. Porque usted tiene que tener esa empatía. ¿Amén? Iglesia. Por medio de la profecía, Dios nos llama a estar a su lado y nos muestra que Él quiere caminar con nosotros para levantarnos cuando caemos, para ayudarnos y fortalecernos. Se supone que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cada parte del don de Dios que está puesto en nosotros o de las funciones que Dios nos ha dado, traiga la presencia de Dios a nuestras vidas. Debe ser así. Amén, iglesia. Fíjense, entiéndase. Usted trae un mensaje, cuando hablamos de profecía general, usted trae un mensaje de parte de Dios a través suyo. Dios edifica, exhorta y consuela. Hicimos la aclaración la semana pasada que el don de profecía como don no lo tiene todo el mundo, porque estamos hablando de revelaciones como lo era el profeta Ezequiel, que Dios lo usaba, profecías futuras y eso no. Estamos hablando de una profecía general que la podemos manifestar todos nosotros, porque todos estamos llamados a edificar, exhortar y consolar, ¿verdad? Así que si usted se deja usar por Dios, usted está impartiendo profecías de bienestar sobre su hermano.
Cuando hablamos de consuelo y consolar, implica que hay algo en nuestra vida o en la vida de la persona que no está corriendo como se supone. No necesariamente está mal delante de Dios, sino que pueden haber situaciones que le están afectando. Dios nos da gracia para que estemos completos en Él, ¿verdad, hermanos? Así que cuando Pablo habla de consolar, usa el término paramutia, y significa acercarse para hablar. Consolar es usted poder acercarse para hablar con la persona que necesita esa consolación. Por medio del don de profecía, Dios se acerca y nos habla a nuestro oído palabras llenas de amor, de gracia y de consuelo. Así que esas mismas palabras nosotros debemos, ¿verdad?, compartirlas con nuestros hermanos en Cristo. Tomo por ejemplo la profecía de Ezequiel, y no vamos a ir allá que me dice ahí, yo lo voy a leer. Ezequiel 37, ¿quién se acuerda de qué habla ese capítulo de Ezequiel 37? Que hasta ahí no se han hecho los huesos secos. Los huesos secos. Qué poderoso capítulo, ¿verdad? Y Dios le da una profecía poderosa a Ezequiel. En este caso es una profecía, ¿verdad?, de cumplimiento futuro. Amén, iglesia. Pero yo quiero analizarlo desde el punto de vista de que qué es lo que trae una profecía al pueblo que la recibe. Fíjense, Ezequiel dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Primeramente, Ezequiel fue utilizado por el Espíritu Santo. Profeticé pues como me fue mandado. Me fue mandado profetizar. Yo creo que el don de profecía y estas funciones de nosotros poder edificar, consolar y exhortar es parte de cada uno de nosotros y responsabilidad. Fue mandado por Dios porque somos un pueblo. Amén, iglesia. Más adelante él dice: he aquí los huesos, dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Oiga, había necesidad de consuelo, había necesidad de edificación. Lo ilustramos de esta forma. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y sabréis que yo soy el Señor. Cuando Dios se mueve, Dios se mueve. Amén, iglesia. Más adelante dice: y sabréis que yo soy el Señor, que yo el Señor hablé y lo hice. Así que no es diferente en la iglesia. Cuando Dios lo utiliza para hacer este tipo de anunciamiento, para consolar, para edificar, oiga, es Dios el que se mueve. Y si Él habla a través de usted para consuelo, para edificación y exhortación, Dios pase. Así que lo hacemos y lo recibimos cuando nos dan a nosotros, ¿verdad? El pueblo de Israel necesitaba vida. A través de la profecía de Dios, Él imparte vida. Por tanto, la profecía es una impartición de vida. ¿Me iglesia? La primera vez que Ezequiel profetizó, los huesos tuvieron que ser edificados. Aquí vemos que la profecía trae edificación. La profecía puede traer revelación, como en el caso de las profecías de Ezequiel, Jeremías acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Revelación de algo que se iba a cumplir. O como lo expone Pablo, puede el pueblo hablar de tal forma en su relación espiritual que su hablar imparta de parte de Dios consolación, edificación y exhortación, que son los tres elementos de la profecía general de la que Pablo habla. Así que procuremos ese don. Amén, iglesia. Es impartición de parte de Dios. Así que este don de profecía nos compete a todos. Hay que ayudarnos unos a otros porque somos un pueblo. Ahora, Pablo también habla, después del don de profecía en este verso, en estos versos, del don de servir. ¿Qué entendemos por el don de servir? Servir al Señor, sea barriendo la iglesia, sea ayudando cuando nos vimos en la calle, hablándole a la gente, todo lo que tenga que sea por el bien de la palabra buena de Dios, es servir. Es servir. Todo lo que se hace, ¿verdad?, para el bienestar del pueblo y de la iglesia, es servir. Empezando por el servicio a Dios, ¿verdad? Pero cuando este servicio compete a la iglesia y al cuerpo de Cristo, fíjense, si hablamos de prioridades en la obra de Dios, si hablamos de prioridades dentro de la obra de Dios, el don de servir es una.
¿Qué importancia tiene el don de servir? Vamos a ver. Cuando se ofrecen lugares de privilegio, escuchen esto, a ver si usted ha visto esto en la iglesia. Cuando se ofrecen lugares de privilegio, hay muchos candidatos. ¿Verdad que sí? Lugares de privilegio, todo el mundo alza la mano, yo quiero eso. Pero cuando se pide humildad y servicio, no aparecen candidatos. ¿Verdad que se da mucho en la iglesia hoy en día? El que aspira a llegar al puesto más alto debe comenzar por el puesto más bajo, porque demuestra el compromiso y demuestra que es capaz de cumplir todas las bases en caso de ser necesario, ¿verdad? Muchas veces, como tú dices, las personas quieren el ministerio de detrás del micrófono, pero entonces cuando se llama vamos a visitar al enfermo, vamos a limpiar la iglesia, pues pocos aparecen. Y una cosa es tan importante como la otra, y ninguna es mejor que la otra. Fíjese usted, ¿qué importancia le da Dios a esto? Vamos a estudiar esto. Fíjese, el departamento de servicio es el que tiene mayor cantidad de plazas vacantes en la iglesia. Pero la obra de Dios descansa sobre este invaluable don. La obra de Dios descansa sobre el don de servicio. Y eso es una realidad dentro de la iglesia. Si no hay quien sirva en la iglesia, vamos a tener problemas dentro de las congregaciones en la iglesia del Señor, ¿verdad? Tiene que haber quien sirva. Gloria a Dios. Jesucristo dio el ejemplo. Él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sí, hermana. Y también hasta eso de cantar, eso es servicio. Y tenemos que tener pendiente que a veces, porque si yo tengo una habilidad de cantar, y yo quiero cantar porque yo tengo la habilidad de cantar, pero traigo arrastrando todos mis problemas, porque yo no debo estar cantando. Y si hay alguien que tiene esa sensibilidad del Espíritu Santo y me dice, no, tú no vas a cantarlo, yo voy a cantar lo otro, pues la persona debe entender que es porque tenemos que estar todos fuerte con Dios cuando vamos a ir a cantar, porque ahí nada más es como se abren las puertas para el cielo y yo puedo decir que entro aquí y en una iglesia y es como la presencia de Dios está, pero hay personas que se ofenden porque como pueden cantar, quieren cantar, y eso no es así. Eso los servicios todo de la A a la Z, hasta si tienes el don de que todo lo que tú abres de negocio hace dinero, pues vamos entonces a mantener la iglesia y los que pueden y los que no tienen ese don, pero sí tienen el regalo de Dios de hablar la palabra, pero vamos a mantenerlo, lo que sea, porque todo eso es servicio y para todo eso yo pienso que para todo eso se recibe una de las columnas. Exacto, y eso es así. Primero ya toca, ¿verdad? Que ministra tiene que tener un equilibrio espiritual, equilibrio de vida y espiritual para poder ministrar, para que la administración sea efectiva. Así que tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Sea lo que sea en la iglesia para hacer la hermana pastora. Ahora ella, pues como dice por ella, abrió la caja de Pandora. Porque cuando nosotros anhelamos un ministerio y anhelamos estar en el servicio, ¿verdad?, a Dios, no solamente acá, porque es importante el que recibe la visita en la puerta, es sumamente importante. Eso yo diría que es lo más importante que hay en una congregación. Que cuando llega una persona nueva, el que se le acerca, el que lo saluda, lo recibe con gozo, le dice bienvenido, me alegro de que estés aquí. Es tan importante como el que está predicando. Muchas veces obviamos eso, ¿verdad? Y lo dejamos como por sentado, pues entró y se sentó. No, hay que ser un poquito más proactivos en ese recibimiento, en esa coinonía, que se note que somos un cuerpo de Cristo, que nos amamos los unos a los otros, ¿verdad? Pero cuando estamos ya en el ministerio de impartir la palabra desde el frente, los cánticos, todo el que tiene un ministerio de esa naturaleza tiene que entender que hay unas bases, porque si
si no hay orden en mi vida, como dice hermana Gladys, yo no puedo ministrar y ser de bendición a otros. Si yo no me someto a la autoridad, pues yo no puedo ser de bendición a otros, porque la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades superiores. Y si no obedecemos, estamos dando un servicio o una adoración que es anatema a Dios. Y eso lo tenemos que entender, porque por eso es que muchas veces nos secamos teniendo un ministerio y teniendo dones espirituales, nos cegamos porque estamos en desobediencia a la autoridad que Dios ha puesto. Y eso trae maldición a nuestra vida. Sí, y no ayuda a la iglesia. Y yo quiero añadir algo personal, porque ayer mi esposo y yo Estábamos mi primo murió y estábamos en el cementerio. Bueno, estábamos en la funeraria por la mañana y se le estaba, el pastor estaba orando y estábamos cantando. Y entró Joe y el esposo de Mildred. Y yo me quedé asombrada. Y yo dije, ¿qué hacer aquí? Y yo no sabía que ese era el trabajo de él. Y él fue el que hizo el servicio en el cementerio y todo. Y él dijo que Miguel y yo éramos de la misma iglesia de él. Y mira qué importante para que uno debe ser el representante. A veces uno es la única Biblia que alguna gente tiene. Y uno debe representar al Señor a todo momento en manera de lo mejor que uno pueda, porque perfectos no somos. Pero por lo menos la humildad, cariño, lo que sea. Y cuando él dijo eso, yo tuve una prima que me dijo, tú eres de la iglesia que va él va de la iglesia. Yo quiero ir a esa iglesia. Y yo digo, pues estamos en Juanadía. Y entonces ella dijo, familia, yo voy a hablar sobre eso. Porque él es un perfecto representante de eso, en la manera que se comportó. Ellos vieron en él a una persona admirable. Y él dijo que nosotros éramos de la iglesia de él. Aparentemente tampoco estamos muy mal con ellos, aunque no somos familiares que siempre estamos visitando y metiendo en la casa de nadie, porque nosotros no somos así. Pero en el momento de necesidad o lo que sea, pues ahí está. Pero debemos ser, a veces somos la única Biblia. Es así. Somos, ¿verdad? Y nos leen. No sé mucho, lo dije en una de las clases, ¿verdad? Sí. El mundo no lee la Biblia. El mundo no coge esto y lo lee, pero nos lee a nosotros, como cristianos. Para que vean que somos cartas. Y el fruto de que Dios quiere manifestar a través de nosotros, tenemos que estar sensibles para que la gente lo vea y lo reciba. Fíjense, dentro del don de servicio, cuando usted ve los ejemplos en la escritura, lo que es el servicio, llegamos a esta conclusión. Si quiere lo apunta, sabe, el servicio es lo más alto en la dignidad de los dones. Es el más alto en la dignidad de los dones, el servicio. Escuche ahora, aunque en la escala de valores del hombre el servicio está en lo más bajo, en la escala de cómo Dios valora las cosas, el servicio es lo más alto. Y Cristo dio el ejemplo. Como importante que es el servicio, Él dio su ejemplo. Las palabras de nuestro Señor, cuando decía, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, porque son gobernantes, ¿verdad? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo diría, debe ser vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el servidor de todos. Yo diría, debe ser el servidor de todos. Así que dentro de la escala de valores de Dios, el don de servicio es bien alto. Y a veces pasamos por alto eso, ¿sabes? Y no lo pensamos. La Biblia dice que el que se ensalza Será humillado. El que quiera ser grande va a ser humillado. Sí, como decía la pastora, ¿verdad? Empecemos desde abajo, siendo humildes, para que Dios entonces al final nos levante donde debemos estar. Yo quería entender también el don de profecía. Para mí, una persona que tiene el don de hacer profecía es precioso y tenemos que tener cuidado y mantenernos bien
bien limpio de espíritu para poder siempre recibir la palabra correcta. Pero yo entiendo, y corrígeme si estoy mal, que el Espíritu Santo, como es uno solo y brega con nosotros individualmente y brega, nos da confirmación solamente, no profecía. La profecía va a venir a través de que tiene el don de profecía. Y no se deben confundir los dos. No se deben confundir los dos. Porque entonces, si sabemos que tenemos el don de profecía, todo el mundo lo va a saber también, porque son dos preciosos y especiales. Y no es constante y sonante, pero es cuando Dios tiene algo importante que decir. Pero confirmación solamente a través del Espíritu Santo hablando de lengua. Es el que confirma. Amén. Y ese don de lengua lo vamos a tocar más adelante, que también es bien interesante. Fíjense usted, el que desprecia el don de servicio, desprecia también el ministerio de Cristo, porque Él dio el ejemplo. En nuestro tiempo estamos sufriendo de la triste consecuencia de un espíritu pequeño. Estamos sufriendo de lo que es un espíritu pequeño que solo se ocupa de sus propios intereses, y Dios no quiere eso. Cuando Pablo habla de los dones y ministerios, Pablo habla de que miramos primero al que está a nuestro alrededor, no a nosotros, porque los dones no son nuestros ni para nosotros. El servicio debe ser el mayor signo de grandeza en nuestro mundo y dentro de la iglesia. El gran ejemplo de Cristo nos la recuerda Pablo cuando dice: allá pues entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios tomó forma de siervo, eso semejante a los hombres. ¿Qué mayor ejemplo de servicio? Que el mismo Dios se hizo siervo. Así que, iglesia, eso es un mensaje poderoso, ¿sabe? Dice Pablo más adelante en 2 Corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Es tremendo, ¿verdad? Jesús dijo: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque yo no soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Vosotros también quiero que lo hagáis así, parafraseando, ¿verdad? El ejemplo que Cristo nos dio, ¿verdad? De humildad. Ahora yo pregunto, ¿verdad? ¿No es el lavatorio de los pies un símbolo de lo que es ser pequeño? Humilde, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Así que yo creo que debemos de vez en cuando, o lo que más podamos, ser pequeños de esa forma, porque así lo fue Cristo. Y servir, porque tenemos que entender que el don de servicio dentro de la escala de valores de Dios es el don más alto. Amén, porque queremos verlo de aquí nada más y la grandeza que puede haber aquí en la tierra, pero pasamos por alto que Dios tiene otras cosas diferentes y piensa diferente a nosotros. Y dice Filipenses, Pablo, ¿verdad? Al final, Dios a Cristo también lo exaltó hasta lo sumo. Así que el que quiera ser grande, tenemos que servir. Amén, iglesia. Así que Dios necesita de esos pequeños gigantes dentro de la iglesia. Y muchas veces confundimos la humildad con la escasez de recursos económicos, y una cosa no va con la otra. Hay personas que tienen muchos bienes materiales y su corazón se mantiene humilde y son comunicativos con el resto de la sociedad, ¿verdad? Y de la congregación. Hay personas que no tienen mucho poder adquisitivo, pero en su corazón no son humildes, y tú le puedes dar un regalo y no lo usan porque, como se lo diste que era tuyo, no lo usan porque ya estaba previamente usado, ¿verdad? Y la humildad y la pobreza no son sinónimos. Exacto, así. Es así, la humildad es una actitud. La humildad es una actitud. Y ella tiene razón, porque a veces yo me abochorno y yo tengo, a veces tengo cosas y digo: ay, mira, yo no soy esto, a quién yo le daré esto, y me abochorno ofrecerlo porque a veces uno ofende. Pero yo no soy así, porque esta nena, 90% de la ropa que ella tiene es regalada, usada. A nosotros nos ofrece ropa usada, y la mayor cosa que ella tiene es ropa usada, y nosotros orgullosos
de poder usar una ropa que se le compró con amor por otro niño y ahora se le da a ella y nunca decimos que no, y no es porque queremos ahorrar el peso, es porque se sabe que hay humildad, entonces si son un pesito pues se puede ese dinero usar para ayudar a otra persona que necesite, no tiene que no estar siempre vestido de lujo y tener todo nuevo y primer uso. Y ella tiene ropa nueva también que la han regalado mucho. Nosotros orgullosos, pero tenemos mucha ropa usada y también bien orgullosos de eso. Qué bueno. Esa es bendición. Esa es bendición, ¿verdad? No importa, no podemos apreciar o despreciar lo que se nos ofrece, ¿verdad? Tomémoslo como bendición de Dios y seamos humildes en ese sentido. Igual es espiritualmente, ¿sabes? Tomemos lo que Dios nos dé espiritualmente con mucho agradecimiento y recibámoslo en el nombre del Señor. Y así vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, ¿sabes? Gloria a Dios, que Dios obra de esa forma. Gloria a Dios. Así que también el don de servicio es importante, muy importante dentro de la iglesia. Así que hay que procurarlo. Por humilde que se vea. Yo he visto personas que Dios los toca estar en la puerta para recibir a los que llegan a la iglesia. Esa es su función. Y eso se ve tan precioso. Así que son cositas, ¿verdad? Que vale la pena ponerlas en práctica. Porque bendicen mucho. El otro don que sigue Pablo mencionando es el don de enseñanza. No voy a entrar ahí porque se nos va el tiempo rapidito, pero les dejo con esta introducción. La enseñanza para la iglesia y para el pueblo de Dios, y aún para el mundo, la enseñanza es vida. La enseñanza es vida. Cuando usted lee Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La otra versión dice, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que la enseñanza es vida. Y la enseñanza no depende de una sola parte, de que coge un micrófono, el que se para delante de la iglesia o de las personas a enseñar. Depende de la persona que es receptiva al mensaje que Dios está trayendo. Es tan importante que Dios establecía que dentro del pueblo de Israel la enseñanza de la ley de Dios era importantísima. Cuando Dios dio la ley se la dio a Moisés, ¿verdad? Moisés se la pasó a Aarón. Aarón se la pasó a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que pasársela a los líderes del pueblo. Y los líderes del pueblo tenían que pasársela a los más jóvenes. Para que así siguiera entendiéndose la palabra y no se perdiera el mensaje de Dios en el pueblo. Así que qué importante, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que ya sea que Dios levante una persona que enseña dentro de la iglesia, o ya sea el pastor trayendo alguna enseñanza o algún líder, la función de ese líder termina donde empieza la de la iglesia, que se supone que reciba lo que se está trayendo. Gloria a Dios. Y vamos a analizar esto, y ahí lo voy a dejar hoy. Analice esto. Al que le da don, y de todos tenemos dones, al que le da don tiene que dar cuenta. Es así, iglesia, por el don que le fue dado, sea el que sea. Lo que Dios te mueva a hacer, eso puede ser parte de tu voz, ¿sabes? Así que el que le da un don tiene que dar cuenta. Todos tenemos un don. Y el que tiene oídos entienda. Así que todos tenemos que dar cuenta por lo que Dios ha puesto en nosotros. Aquí lo dejo. Después la semana que viene hablamos un poquito más del don de enseñanza y seguimos con, yo creo que el don de enseñanza es cortito y después tocamos el próximo don. Estudien un poquito, lean Romanos 12, leanlo bien, estudienlo, analícenlo, para que así pues la enseñanza sea compartida grandemente y de bendición para todos. Dios les bendiga y Dios bendiga a aquellos que estuvieron conectados con nosotros y que esperamos que se hayan gozado, y si pueden mantenerse en contacto, ¿verdad? Porque vamos a adorar a Dios y vamos a recibir palabra de Dios también un poquito más adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde.